como, como mejor compacta la información, porque veo que o no aprendieron o no están repasando. Algo está pasando. Bien, entonces muchachos, el Partido Conservador y el Partido Liberal obviamente surgen ya después de que la República de la Nueva Granada se consolida, cuando ya pasa también a llamarse República de Colombia. em, Habían dos corrientes idealistas, por decir de alguna manera. Era el caso de los conservadores, que los conservadores tenían como rasgos muy afines a lo que era el dominio español. O sea, ellos querían que muchas de las cosas que tenían con los españoles se mantuvieran, se conservaran, por eso se llama conservador. ¿Listo? Eh, el Partido Liberal, en cambio, era un grupo de personas que siempre fue, como por decirlo de alguna manera, atropellada por los españoles y después por los que tuvieron el poder, posteriormente los criollos, porque esos eran los criollos. em, Ellos empezaron a traer ideas que venía de la Revolución Francesa, que era allá donde se hablaba de poder votar por sus gobernantes, ser elegido. Bueno, eran diferentes corrientes. También la corriente de la independencia americana, que obviamente los Estados Unidos implantaron un sistema liberal, o sea que el sistema liberal era que cada territorio tenía su propio como gobernante y sus propias leyes, como actualmente funciona Estados Unidos. Por eso en un estado es delito de pena de muerte ser corrupto, y en otro estado solamente puede tener una pena de prisión de 10 a 15 años. Por dar un ejemplo, como hay otros estados donde hay pena de muerte y otros estados donde no la hay. Eh, no sé si han visto las noticias, pero pues creo que ese debate volvió a surgir aquí en Colombia, de implantar un modelo liberal para subsanar el tema de la corrupción y pues darle un poco más de dinamismo a la política dentro del país. O sea, que no estén siempre los mismos. Bueno, eh, entonces va a haber una diferencia crucial en esto, y obviamente en el tema del conservador y el Partido Liberal, es que ninguno de los dos va a estar de acuerdo tanto en la forma en que se educa, en la forma en que se administra el país y en la forma que socialmente se estructuraba. Porque los conservadores querían un gobierno centralizado, que es lo que tenemos ahorita, o sea, que el presidente está en la ciudad de Bogotá, el Congreso está en Bogotá, todo está en Bogotá, y pues los demás territorios solamente como que siguen esas órdenes que se dictan aquí dentro de ese gobierno centralista. Creo que hasta ahí es un sondeo rápido. ¿Hay algo más que quieran agregar? No, profe. Señor. ¿No? Bueno, excelente. Acuérdense de los antecedentes, la independencia, que después de eso nosotros queríamos cambiar, bueno, los liberales querían cambiar esa forma en que gobernaban los españoles, porque acuérdense que los españoles solo le daban beneficios a quienes económicamente les daban un lucro, o sea, que los enriquecían. Y pues obviamente con los españoles teníamos el tema de la esclavitud, teníamos el tema de los terratenientes, o sea, que grandes extensiones de tierra las tenía solamente una persona y así. Eh, el único que pudieron conseguir estas dos corrientes políticas era que querían un cambio de gobierno. Pero ojo, acuérdense que el conservador quería mantener ciertas costumbres, como por ejemplo las tierras, en gran medida mantener como el tema de la esclavitud, por así decirlo. Y los liberales querían algo más diferente, en donde todos pudieran de alguna manera ganar, ¿no? Y que fuera un poco más justo el tema de vivir en el país, porque pues el país era un completo caos en ese entonces. Bien, eh, tenemos lo importante acá, y es el tema de los representantes icónicos de estos dos partidos. Entonces tenemos a Simón Bolívar de parte dicen, ¿no? Que de los conservadores, y a Santander, que era su general, su mayor general en el tema de la independencia, en el Partido Liberal. Eh, Obviamente Simón Bolívar quería un gobierno centralizado donde todo se decidiera en un solo territorio, y es lo que actualmente tenemos.
Y por el otro lado teníamos a Santander, que Santander quería que cada provincia que en ese entonces estaba tuviera como tal la potestad para poder decidir sus propias leyes, como pasa en Estados Unidos, como pasa en México. México también tiene actualmente un sistema federal, por eso se llama, bueno, nosotros lo conocemos solamente como México, pero en realidad es Estados Unidos de México, ¿listo? Eh, Como pasa con Estados Unidos de Norteamérica, así. Y hay varios países que tienen también ese modelo y que actualmente en Colombia Profe, pues, se vuelve a tratar. Señor. ¿usted sabía que Estados Unidos estaba en las manos de de Gran Bretaña? Claro, porque Estados Unidos era una colonia inglesa, por eso en Estados Unidos se habla inglés. En Canadá también se habla inglés, parte francés, porque también fueron colonizados algunas ciudades por franceses. Digamos lo que es Houston, New Orleans, son ciudades francesas, eran ciudades de colonia francesa, pero entonces Inglaterra, pues yo no, de la independencia, pues obviamente ya se expulsaron los ingleses, se expulsaron los franceses y después quedó Estados Unidos de Norteamérica o Estados Unidos de América. ¿Listo? Pero sí, Jordan, gracias por el dato. Es un gran dato por el tema de la conquista. Em, Volviendo acá. Claro, está ahí los dos representantes insignias de esos Sí, partidos. señor. Señor, Sí, señor. Bueno, sí, eh, señor. estos partidos todavía están en la actualidad, el conservador y el liberal, aunque pues ya no son así como los más representativos o los más importantes en el país, pues aún así continúan existiendo. Actualmente pues otros partidos están, como por ejemplo el Centro Democrático, el Polo, Partido Verde, Cambio Radical. Bueno, hay una infinidad de partidos ahorita, pero pues en ese entonces solamente teníamos dos, que era el conservador y el liberal. Bien, volviendo al tema. Estos grupos fueron reflejando la expansión. Bueno, entonces vuelve y juega. Los liberales querían traer ideas de Europa y Norteamérica, mientras que los conservadores querían mantener una dinámica netamente española. Eh, lo que caracterizó, pues, esto en gran parte, pues ya la disputa que hubo ya en estos partidos por el control del país fue más que todo en el tema de la educación. Resulta que, como habíamos dicho, los conservadores querían mantener una educación religiosa, o sea, que los sacerdotes dieran su educación a los feligreses. Pero, 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 profe, los ¿no fue liberales, señor, que solo había educación para los que tenían plata y los que no tenían plata no podían recibir, sus hijos no podían recibir educación? es verdad, entonces solamente la educación era para algunos, porque era para los nobles, los que tenían dinero para poder pagarla, porque había que pagar la educación. Y era una especie de escuela privada, por decirlo de alguna manera. En cambio, eso era la postura conservadora. En cambio, los liberales querían una educación laica. ¿Qué es laica? Laica es, como les había dicho en la clase anterior, la educación que ustedes están recibiendo. O sea, que ven materias de diversas áreas que ustedes, bueno, obviamente están en colegio privado, pero el Estado debía garantizar la educación también. O sea, están los colegios públicos, pero entonces con los conservadores era todo arraigado a lo que era en ese entonces la Iglesia Católica. Y obviamente los liberales no querían que la iglesia tuviera tanto papel en eso porque pues obviamente se estaba perpetuando el ciclo, o sea, gobernaban los de siempre, educaban los de siempre y el resto del pueblo pues quedaba atrasado en el tema de educación. En cambio los liberales sí querían educación para todos y que el Estado la garantizara, o sea, que el mismo Estado pagara esa educación. Y por eso es que hoy en día tenemos colegios públicos. Y obviamente están también los privados porque pues ya diferentes reformas. Pero pues desde ahí parten ya al colegio público. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Bueno, eso es Señor. básicamente, Sí, ese es, señor, profe. ese es el panorama general. Sí, señor. Hoy en día esos ideales, el Partido Liberal ha cambiado bastante, la verdad no es como antes se consideraba.
Hoy en día, pues la política en Colombia es tan complaciente, o sea, se rige por el país que, el partido que esté con mayor corriente en el tema. Pero entonces aún se mantienen ciertos ideales de eso. De igual forma los conservadores. Los conservadores todavía mantienen ciertas cosas que pues le rinden homenaje a lo que fue en ese entonces su partido, cuando hasta ahora estaba iniciando. Algo importante que aclarar es que por esta disputa se va a venir un tema muy violento, perdón, el tema bélico, porque pues van a haber bastantes guerras por este tema. Y pues eso lo vamos a ver más adelante con ya la violencia bipartidista, que pues es cuando ya se empieza a complicar la vaina. Y pues vamos ahora a continuar. Pero hasta ahí claro, ¿sí? ¿Hay preguntas? Señor. Sí, señor. No, señor. No, señor. Bueno, ¿alguien me puede decir quién es el hombre de abajo? El que está en la foto. ¿Cuál, profe? El de abajo, el que está aquí. ¿Ese es Simón Bolívar? No, Profe, Jorge, Darío. La Paz de Bogotá. La Paz de Bogotá. ¿se llama así el hombre? No creo. No. Darío. Son tan. No. No. La Paz de Bogotá. Ah, profe, Jorge Iriel Gaitán. Muy bien, Jorge Eliezer Gaitán. Resulta que obviamente esa disputa por el control del país, por decir de alguna manera, siguió hasta ya la década del siglo XX, perdón, siglo XX, porque estamos en el XXI. Alrededor del 48, creo que fue ese año. Obviamente el Partido Conservador y el Partido Liberal continuaron su disputa, continuaron su violencia, tanto en el debate como en el tema ya físico también. Entonces, resulta que el Partido Conservador gobernó mayor parte de nuestro territorio, lo vemos acá, o sea, gobernó casi la mayor parte de la historia, si no es eso, gobernó gran parte del país porque pues por lo mismo había muchas personas que querían conservar lo que tenían desde la colonia y pues el Partido Liberal les iba a quitar todo eso si surgía al poder. En el 48, cuando Jorge Eliezer Gaitán se postula como candidato presidencial, obviamente en las votaciones, como ya las personas querían cambiar por el tema de que siempre había gobernado el Partido Conservador, a Jorge Eliezer Gaitán lo asesinan por el tema ideológico que estaba planteando. O sea, él estaba planteando un cambio drástico en cuanto al tema rural, el tema de educación, el tema social, y obviamente beneficiaba mucho pues a las clases trabajadoras en ese entonces, lo que hoy se conoce como los obreros. Pero entonces fue asesinado, se dice que fue el Partido Conservador, obviamente hubo una revuelta ese día, es lo que conocemos como el Bogotazo, ya lo vamos a ver más adelante. Y pues desde ahí empieza ya la violencia en Colombia, la violencia cruda que pues en Colombia se dio ya después de ese acontecimiento. Entonces, no sé, Diego, ayúdame a leer la primera característica. Ya va, profe. La primera, Sí, hacia mediados del siglo 19. X1X se crearon los primeros partidos políticos de nuestro país, el liberal y el conservador. ¿Listo? Entonces, lo que hemos dicho, inicia desde el siglo XIX, claro que esto fue en el siglo XX, pero pues es muy reciente en realidad, es algo muy reciente porque es más o menos hace casi 200 años, más de 200 años. Entonces, ayúdame con la segunda característica. Juan José, puede ser. Bueno, durante esta época, la sociedad colombiana se divina en dos grupos que diferían en dos puntos principalmente. Digo principalmente. Listo, y es lo que decíamos, o eras conservador o eras liberal, ¿listo? Entonces se planteaba eso. ¿Hay preguntas en torno a esto?
No sé. No, señor. Bueno, entonces ya para cerrar, vamos a ver un pequeño video. Dura como 2 minutos nomás. Y pues vamos a ondear un poco más sobre lo que vimos el día de hoy. Permítanme, creo que aquí está. ¿Me confirman si ya lo pueden ver? Sí, señor. Sí, señor. Bien. Señor, sí, señor. Entonces, Sí, señor. recomendaciones importantes, mantener el micrófono apagado. Si hay preguntitas, como el video es cortico, entonces lo hacemos al final. Si es necesario, pues yo voy a pausar el video para pues hacer alguna aclaración por si se escapa algo de información del video, ¿listo? Entonces cualquier cosita, ya saben, al final del video hacemos las preguntas. Si la conexión Señor. es muy estable, pueden apagar el video y solamente dejar el audio para poder escuchar, ¿listo? Si la Señor, bueno. muy estable. Entonces ahí corre el video. La historia de los partidos políticos en Colombia inicia en la mitad del siglo XIX, tiempo durante el que la Nueva Granada se encontraba dividida e influenciada por las ideologías provenientes de Francia e Inglaterra. Situación que trajo como consecuencia nacientes grupos poblacionales claramente definidos. El primero, conformado. Listo. Otra aclaración importante. El Partido Liberal también lo van a conformar mayoritariamente tendencias indígenas, afrodescendientes, campesinos, que durante la colonia pues fueron fuertemente golpeados y cuando ya hubo la independencia pues ellos ya reclamaban un cambio político. Entonces si se dan cuenta pues hay dos paralelos, que el conservador es como el partido donde mayoritariamente eran partidarios las personas que eran con poder, o sea que tenían bastante influencia en el país, y por parte de los liberales eran personas que no tenían como tal las capacidades económicas del partido conservador o también influenciadas, pero ya querían pues un tema ideológico diferente. ¿Listo? Entonces continuamos. Por los indígenas, esclavos, artesanos, antiguos militares y comerciantes, para los cuales un cambio en la situación social, política y económica eran indispensables. Para este grupo, el cambio era totalmente significativo e implicaba transformar el Estado pasando de unas relaciones coloniales a un Estado con leyes generales para todos, en las cuales se suprimieran las jerarquías ante la ley y se le quitara a la Iglesia el monopolio del conocimiento y de la enseñanza. Bien, el tema de las jerarquías, o sea, que no se concentrara el poder solamente en una persona, sino que todos tuvieran la participación de poder ingresar a ese poder. Aquí, pues, afortunadamente en Colombia no hubo monarquía, hubo virreinato, que es diferente. O sea, era un representante del rey de España en la colonia, pero pues no era un rey. El rey, pues, nunca llegó aquí a las colonias, el rey de España, como sí pasó en Portugal, lo que hoy es Brasil, donde el rey donde el rey sí habitó las colonias brasileñas, lo que se conoce como Brasil, pero en Colombia no se dio eso y eso también facilitó el tema de la independencia, porque pues no estaba el poder monárquico aquí establecido para pues apaciguar cualquier intento de cambio de gobierno. Continuamos. Eran las primeras ideas liberales que abogaban por un Estado con ciudadanos libres, lo cual implicaba la abolición de la esclavitud, así como la implementación de las libertades de expresión religiosa, de enseñanza y de libre comercio. Ezequiel Rojas, el 16 de julio de 1848, publicó las razones por las que se debía votar por el candidato liberal. Con esto, José Hilario López, el 7 de marzo de 1849, llega a la presidencia de la República, lo que originó una serie de enfrentamientos entre los dos partidos. Por causa de estas discusiones, surgieron un tiempo después los partidos políticos liberal y conservador en Colombia. Ustedes, azules, no son más que unos esclavistas burócratas que en su tradicionalismo solo validan la religión católica como doctrina. Ustedes, los de Ruana Roja. Bueno, ahí nos está haciendo como una serie de citas de discursos de diferentes líderes del partido. En el caso de Gaitán, que era el Partido Liberal, y en el caso de este sujeto, que no recuerdo el nombre, que era el Partido Conservador.
No, eso es un micrófono. Que nada más piensan en el anarquismo, traerán consigo la revolución. En esta época, a pesar de que existían dos partidos políticos, el pueblo pertenecía a uno u otro más por simpatía o antipatía que por un acto genuino de adhesión ideológica a uno u otro discurso. En Colombia, la pertenencia a un partido siempre fue una cuestión más de tradición familiar que de reflexión individual. Listo, otro dato curioso en torno a esto. Resulta que si toda mi familia a lo largo de la historia había sido conservador, pues yo también debería hacerlo. Entonces se tomaba más que todo, era lo que, la herencia familiar, por decirlo de alguna manera. Entonces muchas veces era porque yo voto por el conservador porque mi papá era conservador. Yo voto por el liberal porque mi abuelo era liberal y pues siempre hemos sido liberales. Entonces no había como tal una conciencia colectiva, reflexiva en torno a la política, o sea, ni siquiera se miraban los ideales que había, sino que se votaba solamente porque mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi tatarabuelo, primo, hermano, pertenecían a cierto partido político. ¿Listo? Ese es un dato importante también. Listo, continuamos, ya vamos a finalizar. Convirtiendo a las causas políticas en génesis y motivo fundamental de la violencia en Colombia durante la primera mitad del siglo XX. Listo, creo que ahí ya se adelanta demasiado a lo que vamos a ver después. Bien, muchachos, ¿hay preguntas, inquietudes hasta ahí? No, señor. No, señor. Bueno. No, señor. No, señor. Entonces, muchachos, la tareita va a ser la siguiente. Entonces, para que por favor tomen nota, porque pues en la diapositiva lamentablemente no aparece. Creo que se borró al guardarla. Entonces, vamos a redactar un escrito, o sea, una reflexión, algún comentario, un texto, mínimo de una paginita, ¿listo? Por favor. Mínimo de una paginita ese escrito, esa reflexión, lo que ustedes quieran llamarlo. Profe, ¿y es del video? Sobre el tema en general. Vamos, señora. Perdón, es que a mí se me está yendo un poquito el internet y no le alcancé a escuchar bien. Bueno, entonces en el grupo, creo que están en el grupo de... Ustedes tienen un grupo personal, ¿no? No, señor, profe. ¿No? Bueno, entonces voy a escribirlo en el chat, de todas maneras, Bueno, para que lo puedas ver. Bueno, Vamos a, entonces, como les iba diciendo a los que me Los escuchan, que ya copiaron ya se pueden retirar, profe. pero no les he dicho sobre el tema que vamos a escribir. Entonces, la reflexión, el comentario va a ser sobre, o sea, ¿qué me queda? O sea, que yo reflexioné acerca de la historia. La historia fue pues buena, mala, o yo qué reflexiono en torno a la historia, o sea, yo qué pienso acerca de todo lo que vimos, ¿listo? Una opinión más que todo, ¿listo? Yo qué opino acerca del tema, ¿bien? Ah, o sea que la tarea es hacer una opinión sobre el tema, ¿sí? Sí, una reflexión, una opinión sobre el tema del Partido Conservador y el Partido Liberal, ¿listo? Profe, ¿y de cuánta? Una paginita mínimo, ¿listo? Mínimo, una paginita. Profe, ¿el tema es Partido Liberal? ¿Listo, profe? Sí, el tema, entonces, el tema es sobre el Partido Conservador y el Partido Liberal. O sea, ¿yo qué opino? O sea, yo digo, no, sí, o sea, yo puedo empezar a opinar, no, es que el Partido Liberal no me gustaba por tal cosa, el Partido Conservador pues falló en tal cosa. Entonces, ustedes son los que opinan sobre eso. ¿Listo? Las ciencias sociales también se trata de construir un sentido crítico acerca de ciertas cosas. ¿Listo? Entonces voy a escribir la actividad en el chat para que por favor los que no me escuchen puedan transcribir su actividad. Bueno.